Bueno, hoy es un encuentro que es una fiesta para nosotros. Primero y principal porque cuando estamos con amigos nos sentimos de fiesta siempre. Y cuando esos amigos están acompañándonos permanentemente en el desarrollo de las actividades, los sentimientos y los procesos que nos toca vivir aquí en Israel, eh, también y mucho más. Con el doctor Ederi, David, eh, hemos tenido un conocimiento desde hace muchos años. El eje conector entre nosotros fue la figura señera de su señor tío, el Rab Mordejai Ederi, Zeher Tzadik Libraja, Mori Barabí, y a partir de allí pude conocer lo que era la familia Ederi, la riqueza de la familia Ederi. El señor papá del doctor Ederi, de David, fue rabino principal de la comunidad sefaradí en Uruguay durante muchos años, décadas tal vez, el Rab Shalom Ederi, Zeher Tzadik Libraja, que lo recuerden siempre para bien. Una familia de rabanim importantísimos, como lo fue el hermano menor, el Rab Abraham Ederi, Zichrono Libraja, como lo es el Rab León Ederi. En fin, todo un escenario de mucha sabiduría, pero por sobre todas las cosas, la sabiduría hay que saber conjugarla con el sentido y de la palabra, el sentido también del humor y el sentido de aquello que me lleva a pensar y que es un desafío. Eh, Debo reconocer que en dos momentos de mi vida singular, la familia Deri representó para nosotros, en lo personal y para la familia Maravi, un Beit Kivul, un recipiente muy particular. Primero, cuando llegué a Montevideo en mayo del 2002, una de las primeras personas que me esperaba en la oficina, junto a mi amigo el rabino Vitón, Shelita, era David Ederi. Y por supuesto, desde entonces, una ayuda permanente, una presencia permanente. Y bueno, lo mejor de todo es poder disfrutar a los hijos, que ya crecen aquí en Israel junto a sus amados nietos. El segundo escenario particular fue que el jueves 16 de julio de 2009, cuando llegamos a Ranana, después de la Aliyá, el 15 a Jerusalén, eh, todo estaba muy preparado en Ranana, nuestro Merkaz Klita, merced a Jackie, la esposa de David, que se había ocupado junto con mi hija mayor de que no nos falte nada en la mini habitación del Merkaz Klita. Y eso habla, bueno, de infinita cantidad de tiempos y de años y de vivencias, que lo único que tenemos que hacer, ya que hablamos de Perashat Shavua, de Perashat Kitabo, que todavía estamos con el eco de esta Perashat, si hay un tema que domina el escenario de Perashat Shavua, se llama Hakarat Tov, el que podamos ser agradecidos, que podamos reconocer el bien que nos prodigan los demás. Y la verdad es que con ese espíritu es que, por suerte y por cierto, podemos compartir esta noche y esperemos que, que acepte poder acompañarnos a alguna otra noche más, de poder reflexionar, de poder pensar, de poder hacer de este tiempo, que lo llamamos Torah Umadá, quiere decir Torah y ciencia, porque en el doctor Eder y en David se conjugan perfectamente el pensamiento científico con el pensamiento rabínico. Porque es un Talmid Jajam, primero, porque es una persona que sabe, y por otro lado, porque es un eximio también médico y psiquiatra. Así que, ¿qué les puedo decir? Que estamos felices en el ámbito del Bet Midrash Sifte Cohen de poder albergarlos a la familia Ederi en este espacio. Y bueno, yo ya no tengo nada más que decir, excepto gracias. Brujim Abaim a todos, bienvenidos todos, y que tengamos un espacio de reflexión y de estudio maravilloso. Mi querido David, todo tuyo. Bueno,
la verdad que después de tus palabras tan emocionantes, como verdaderas y auténticas, tendría mucho para decir. Eh, He recibido muchísimo de ti y no puedo decir a un rab, pero muchas de las cosas que dijiste de mí son absolutamente exageradas, pero no. Acostumbramos a no desdecir a un rab y no contradecirlo. Este, quiero desearle a todos los presentes Shavua Tov, eh, que estén todos bien a pesar de la pandemia y de todos los temas que estamos viviendo. Para mí es un privilegio estar en este foro. La verdad que ustedes deben estar demasiado bien acostumbrados a escuchar Divrei Torah de verdad y ciencia de verdad. A mí ahora cuando hablaban de Madai Torah, me asusta mucho porque sé que ustedes escucharon hasta ahora del Rav Moti Maravi Madai Torah de verdad. En el caso mío, la intención es muchísimo menos ambiciosa, eh, porque la idea es reflexionar con ustedes de una serie de puntos que estuve pensando en este tiempo, eh, y quizá después podemos abrir un diálogo para conversar, eh, pero es muy ambicioso esto de Torah y Madá, eh, así que habiendo hecho esas precisiones, quería empezar no voy a seguir un orden en especial con las reflexiones, pero básicamente una de las cosas que me enseñó a mí a nivel familiar, hablándolo con mi esposa, con Jackie, toda esta etapa de la pandemia, nos enseñó mucho a estar en silencio. Puede resultar un poco contradictorio, ¿no? Porque uno trata de escuchar los medios, tenemos aquí en Israel en especial, en particular, un bombardeo de noticias y de sucesos. Yo creo que lo que pasa en Israel en una hora, en Uruguay pasa en un año, por ejemplo. Y acá hay una vorágine de información y de sucesos y de hechos. Eh, y lo curioso es que no son hechos ni sucesos que se inventen, o sea, están presentes, pero hay algo, hay una efervescencia aquí en Israel que es tremenda, y muchas veces uno entra en esa efervescencia y es parte de lo que uno necesita, hablar con otros y tocar los temas y comentarlos. Yo creo que también esto puede enseñar lo contrario, es decir, hay épocas para hacer silencios, hay épocas para pensar. Eh, yo creo que esta época de corona en particular enseña a que no entendemos casi nada, una vez más. Entendemos que no entendemos. Y eso debe llevar a un silencio reflexivo, no es un silencio eh, que nos deje inhabilitados, sino un silencio de pensar. Yo, como ya soy se puede decir 50 plus, en cuanto a edad, eh, estoy cada vez con tendencias, no sé si ustedes también lo comparten, ¿no? Cada uno con su edad, pero mi tendencia es más a hacer preguntas que encontrar respuestas. Antes, cuando era más joven, todo el tiempo buscábamos respuestas, y queremos respuestas, y queremos entender. Hoy en día, e incluso con la gente que trato de relacionarme, es gente que tenga buenas preguntas, porque yo considero que es mucho más importante tener una buena pregunta que una mala respuesta. Si se da una muy buena pregunta y una muy buena respuesta, mejor aún. Pero si tengo que elegir, me quedo con una buena pregunta. En definitiva, quiero ahora sí empezar contándoles una anécdota. Es un poco tragicómica. Este, Entré hace unos días en una estación de nafta, una Tajanat Delek, a comprar algo en los kiosquitos que hay al lado de las estaciones. Y cuando entro veo que la persona encargada está sin el tapabocas. En realidad lo tiene acá, como vieron que alguna gente lo usa. No quiero juzgar a nadie, pero no es efectivo en absoluto usar un tapaboca en la pera, ¿verdad?
también cuando se usa solo que cubre la boca y no la nariz. Pero en este caso, el que vendía ahí los servicios estaba con el tapabocas en la pera y en un lugar sumamente pequeño, a lo cual yo la verdad que me sentí como expuesto, ¿verdad? Porque un lugar tan pequeño y el que vende está sin tapabocas. Entonces le dije, discúlpeme, ¿por qué no se coloca el tapabocas? Eh, y él me dice, lo voy a decir en hebrito y después lo podemos traducir. Dice, Atayo de Amá, o tía corona lo me anienes. O sea, me dice, a mí la corona no me interesa. Y yo la verdad, no es que pretendo, y lo hablamos mucho en casa con la familia, yo no pretendo educar al mundo, no puedo andar por las calles diciéndole a la gente que se ponga el tapabocas o que se lo ponga correctamente. Pero en ese momento, como era un lugar cerrado y yo estaba frente a frente con él, me surgió el hecho de una conducta de protección más que nada, no de corregirlo a él. A gatas uno puede corregirse a uno mismo y seguimos educándonos permanentemente, o sea que no era esa la intención. Pero realmente me descolocó la respuesta que él me dijo que a él no le interesa la corona, a él no le importa la corona. Dice, o tía corona lo me anienes. Y yo la verdad dije, le digo, pero qué interesante, le digo, ¿usted le comentó eso al virus? Y él me dice, pero ¿cómo? No entiendo, no entendió que era una ironía lo que yo estaba diciendo. Y digo, claro, porque si a todas las personas que la corona no le interesa, el virus no los ataca. O sea, lo más importante de esto que usted piensa es que comunique esto, de que a usted no le interesa el virus, y de esa manera el virus a usted no lo va a afectar. Porque el virus solamente contagia al que le interesa. Y el hombre, bueno, creo que hasta hoy no sabe si era un chiste, una ironía, todavía no. Por supuesto, pagué y me fui. ¿Por qué cuento esta anécdota tragicómica? Porque hemos escuchado indefinidas teorías de conspiraciones y de temas epidemiológicos, temas de muchos ángulos, ¿no? Es un tema muy complejo y tiene muchos ángulos, como todos los temas complejos. Pero hay una realidad que independientemente del manejo que pueda haber de la pandemia por políticos o por determinados científicos que tengan un sesgo hacia determinado tema, independientemente de toda la manipulación o opiniones que haya, el virus existe y del virus tenemos que protegernos. Entonces, yo encontré en muchos momentos gente que hace una falsa oposición, como decía Bá Ferreira allá en Uruguay. Si hay manipulación por parte del mundo político y de los medios y vaya a saber de cuántos poderes conspirativos, que también puede ser verdad todo eso, eso no implica que uno no tenga que cuidarse y protegerse y mantener distancia y usar el tapabocas, etcétera, etcétera, y lavarse las manos. Esa falsa oposición me resulta muy, muy falsa y que conduce a que haya más casos y más contagios. Entonces, en suma, lo que simplemente quería pintar con esta anécdota y esta reflexión es que el virus existe y que tenemos que protegernos independientemente de los manejos que se hagan. Ahora, no hay duda que desde que comenzó esta pandemia, yo recuerdo acá en Israel cuando veíamos en las noticias aquel barco en el que quedaron encerradas aquellas familias de israelíes, lo veíamos como algo que estaba pasando tan lejos y que era una situación completamente puntual y ajena a nosotros. Era como cuando uno lee que un volcán comenzó su actividad en Haití. No sé si hay volcanes en Haití, pero... Eh, y poco a poco el tema fue tomando mayor difusión, fue aumentaron los casos y ya no era un tema de los que estaban solos en ese barco. Y eso nos fue llevando a todos a querer entender un poco y estuvimos eh, muy sedientos de información, íbamos a leer y leíamos, escuchábamos noticias y cómo se transmite el virus, y ahí empezaban todas las informaciones contradictorias. Y en definitiva lo que queríamos era entender. La pregunta es si podemos entender. Y bueno, yo ya les adelanto mi opinión personal, es que creo que no podemos entender nada más allá de
elementos científicos puntuales, que hay un virus, cómo se transmite, etcétera, etcétera, pero incluso en esos detalles pasarán años hasta que la comunidad científica pueda resumir con la experiencia de los años vividos cómo funciona realmente todo este problema. Entonces, esto de querer entender es tan humano como el hombre, ¿verdad? Y eso, el tema de entender me recuerda una anécdota. Escuché del Rab Shaul Malek de Argentina, que él vive en México, quizá algunos lo han escuchado, es un Rab al cual yo admiro mucho, sus Divrei Torah y sus pensamientos, sus ideas son espectaculares. Y en uno de sus famosos cassettes, había en aquella época los cassettes del Rab Malek, después pasaban a ser CDs, él contó una anécdota de una persona, yo no recuerdo el apellido, un señor muy, muy mayor en la Argentina, de la comunidad Halabi, que alguien se le acercó, como así figura muchas veces en el Talmud, personas que lograron llegar a la ancianidad, entonces se le acercaba algún taná o alguna morá y le preguntaba, Bema erachta yamim, ¿cuál es el secreto tuyo de la longevidad, de haber llegado tan bien y con tantos años? Y bueno, en el Talmud hay muchas historias que cuentan esto y cada uno ha dado otra respuesta. En el caso de este señor de la comunidad Halabi de Argentina, él no quería contar hasta que le confesó a alguien, dijo, bueno, mira, a vos te voy a contar, creo que fue al propio Rav Shaul Malek, dijo, mira, yo te voy a contar. El secreto mío de la longevidad es que yo no le hago preguntas a Dios. Y el Rav Malek le dice, bueno, está muy bien como un tema de fe, un tema de emuná, un tema de aceptar la ashgajá, pero ¿cuál es la relación de no hacerle preguntas a Dios con la longevidad? Eso la verdad que no lo comprendo. Y él le dijo, mira, yo te voy a explicar. Dice, yo no le hago preguntas a Dios porque tengo miedo que Él me diga, ah, ¿vos querés entender? Vení acá arriba que de acá lo vas a entender. De acá es todo mucho más fácil de entender. Vení acá arriba, yo te lo explico y acá lo vas a entender. Entonces, como no quiero que me lleve para allá para explicarme todas las preguntas que yo tengo, y yo no le hago preguntas, yo no lo cuestiono. Estudio, busco, reflexiono, pero no le hago preguntas a Dios. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué hay este virus? ¿Y por qué esto? Porque tengo miedo que me diga, ah, si querés entender, vení acá arriba y en un minuto entendés, en un segundo vas a entender todo. Esa era la reflexión que quería compartir con ustedes respecto a muchas veces el equilibrio que debemos tener entre querer entender que es algo humano y que es algo necesario, y aspectos de entendimiento superiores, como sabemos el tema de Pardes, de Pshat, Remesh, de Dash y Sod. Hay niveles a los que podemos acceder, hay niveles al que lo que se llama en hibrid Yehidei Segulá puede llegar a acceder. No es para todo el mundo. Ya lo dijo Shlomo Amelech, Yosif Dat, Yosif Mahov. Muchas veces cuando pretendemos entender y logramos entender, eso aumenta el sufrimiento, porque luego es muy difícil convivir en la vida cotidiana, viendo muchas veces actitudes humanas muy, muy bajas, y viendo muchas situaciones chocantes desde muchos puntos de vista. Entonces, cuando uno no entiende, de alguna manera puede sobrevivir mejor esos encontronazos. No se dan esos encontronazos, o por lo menos la intensidad es menor. En cambio, cuando uno realmente entiende, es mucho más doloroso, porque ahí uno ve viendo el accionar muchas veces de muchas personas. El título que le habíamos puesto con el Ramoti Maravi a la conversación de hoy, a las reflexiones, que obviamente, como verán, no es ningún shiur, es Rey con corona o Rey sin corona. Ustedes saben que Rey en hibrid se dice Melech. Lo que yo quiero plantearles hoy es que en realidad hay reyes con corona y hay reyes sin corona en el juego de palabras,
del virus también. Es decir, podemos llegar a transformarnos en esta época tan difícil en reyes, con corona, y también podemos ser reyes sin corona. En Ivrit, como les decía, Melech es rey. Y yo escuché de mi padre, Alaba Shalom, que Melech es también Rashei Tevot de 3 palabras. Rashei Tevot son siglas. De Moach, Lev y Kaved. Moach quiere decir cerebro, Lev quiere decir corazón y Kaved el hígado. Así que Melech, Moach, Lev, Kaved. De alguna manera, quizás ya adelanto la conclusión, quien puede acceder a ser rey, a ser Melech, es quien pueda dominar esta interacción entre estos 3 órganos, entre el cerebro, el corazón y el hígado. Tanto Rambam, filósofo, Talmid Jajá, médico, ¿qué no fue Rambam? Como otros Jajamim Dolim, enseñaron de que en nuestro organismo hay una interacción permanente entre cerebro, corazón e hígado. Se podría claramente atribuir al cerebro los pensamientos, también dicen los Mekubalim que es la residencia de la Neyamá. El Lev podríamos decir que congrega el tema de las emociones, los sentimientos. Y el hígado explican también el Rabbi Nachman y Breslev, que habla mucho de lo que es la Marash Jorá, esa como hiel, no sé si es traducción libre, como una hiel de color negro, oscura, que proviene del hígado. El hígado es como el órgano que desde el punto de vista de espiritualidad de Ruhaniut, concentra todo lo que son los impulsos más instintivos, los deseos. Esto quizás nos contradice un poco con el aspecto de que el corazón son los deseos, ¿no? Yetzer Tov, Yetzer Ra, pero también el hígado, así nos explican Jajamim, hay que profundizar muy bien para entender la diferencia y los matices. El hígado también tiene una presencia muy importante en lo que son los deseos, también en lo que es el estado anímico. Por eso, lo del Rabbi Nachman de Breslev, hablando de la Marash Jorá como esa cuestión depresiva, esa cuestión oscura, una predominancia de esa hiel oscura que estaría marcando una tendencia hacia aspectos depresivos en la persona. Entonces, de alguna manera, quien pueda lograr un equilibrio entre estos 3 órganos que interactúan y que obviamente no están separados, sino que es toda una red bioquímica y biofísica, quien pueda gobernar ese equilibrio, podríamos llamarlo que es Melech. Y casualmente la corona va en la cabeza, no va ni en el corazón ni en el hígado. El lugar que ocupa la corona es en la cabeza. De alguna manera esto nos puede dar una tendencia a entender de que hay un dicho muy popular, lo debemos haber escuchado todos, ¿no? En muchas películas lo dicen, hay que seguir el corazón, seguir tu corazón. Bueno, de lo que uno ha leído a nivel de lecturas de nuestra Torá, la verdad que el seguir al corazón es una receta sumamente peligrosa. Nosotros en la Torá lo que se nos pide es tener un muy buen corazón. Beasita y Ayar Beatov, ser bueno, es Rahamaná Libabae. Lo que Dios quiere es un buen corazón. Pero eso no quiere decir que uno siga al corazón, uno tiene que seguir a la cabeza. Para ser rey hay que seguir al Moaj, porque nuestro corazón muchas veces puede darnos la tendencia hacia el Yetzer Tov y es excelente, pero muchas veces nos puede hacer el contrapeso el Yetzer Ra. Por lo tanto, tenemos que dar el lugar de la elaboración y la síntesis de todo este proceso, de todo este entretejido de fuerzas y de impulsos, tenemos que hacerlo a nivel del cerebro. Y ahí es donde se coloca la corona. O sea que el Melech, la corona la lleva en la cabeza. Y en realidad, el modelo que nosotros tenemos en el microcosmos humano, lo tomamos del macrocosmos de Akadosh Baruj Hu, de Dios, que cuando decimos en la Tfilá, Keter y Tenuleja,
el gran rey y el gran dueño de la corona es el creador del mundo. Entonces, cuando dicen nuestros jajamín que Alá Bemachshavó, que Akadosh Baruj Hu pensó en crear el mundo y Alá Bemachshavó, es todo un tema de sijlí, de sejel, cerebral, un tema de intelectualidad, no un tema de impulsos. Ahora, ¿qué pasa cuando no es tan fácil obtener este equilibrio? Y cuando no es tan fácil ser rey, porque esto de ser rey es un ideal. Eh, en ese caso tenemos que luchar, y como dice Amal, Adam le Amal y Ulad, así dijo Shlomo Melech, nosotros no vinimos acá para pasarla bien solamente. Es mejor pasarla bien que pasarla mal, no hay duda, pero nosotros vinimos acá a este mundo a pelearla, a lucharla. Y si vemos, en este momento se me ocurre pensar en la vida de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que son los tres pilares nuestros de nuestra familia histórica. Si analizamos la historia de ellos de vida, es una historia durísima. Las vidas de Abraham, Isaac y Jacob, que no voy a entrar ahora, pero que es obvio que cualquiera de ustedes las repasa así a vuelo de pájaro, fueron vidas durísimas. Y son los tres patriarcas, son los tres abuelos. Entonces, eh, nosotros quizás nos cueste estar en el nivel de Keter, en el nivel de Corona, en el nivel de Melech, de Rey. Creo que tenemos que pensar, y esta es la propuesta que les quería hacer hoy también, en qué nos aportó eh, toda esta época de Corona. Hace un ratito hablábamos con el Rav Maravi que, por ejemplo, esta experiencia de los Zoom y la cantidad de gente que se encuentra de manera virtual, es algo bueno que antes no lo teníamos tan presente. Podríamos decir que es algo positivo que aportó esta pandemia. Eh, Ahora, pensándolo en un poquito, en un nivel de mayor profundidad, ¿les parece que la pandemia aportó grandes cosas a nivel humano y a nivel espiritual y vivencial que no sabíamos? Es decir, ¿no sabíamos que la familia era lo más importante que tenemos? ¿No sabíamos que estar en nuestra casa es de las cosas más lindas después de todo un día? Claro, nos fuimos al otro lado porque estamos todo el día en la casa. Pero el estar en la casa, el estar en el hogar, es algo que ya sabíamos que era muy lindo. Por supuesto, todos sabremos de que hay familias que tienen mayores dificultades en el hogar y el estar en la comunidad en el hogar los confronta a problemas. Pero bueno, sacando eso y dejando el lado positivo, yo creo que ya sabíamos que la salud es lo más importante, ya sabíamos que el estar en casa es de las cosas más importantes, eh, el poder pensar, el tener tiempo para leer. Es decir, hay una cantidad de cosas que a veces uno escucha que la gente dice, no, la verdad que la corona esta pandemia nos enseñó muchísimo. Y realmente yo lo pongo como signo de interrogación. ¿Hasta qué punto nos enseñó muchísimo? Yo acá anoté, por ejemplo, hace un rato, el parar de correr, el cuestionar qué es lo importante y qué es lo accesorio, cuáles son las prioridades en la vida, cuál es, cuál es el grado de fragilidad humana que nos expuso todo este tema de la pandemia. Es decir, minimizar lo material. ¿No sabíamos que esto era lo más importante de la vida? Yo creo que lo sabíamos. El tema es que la pandemia lo puso sobre el tapete. La vorágine de todos los días quizás no nos permitía hacer todos estos análisis, pero en definitiva yo creo que no nos aportó la pandemia estas novedades. Eh, Hay una historia que les quería compartir con ustedes, la tengo acá anotada, es en el Talmud, en el Tratado de Yevamot, 121, en el Amud Aleph, en la primera página. Les recomiendo que después lo miren adentro porque yo simplemente hice un recorte
no sabía si lo podía compartir con ustedes en la pantalla, entonces lo imprimí. Lo voy a leer, es muy breve, y lo voy a leer en hebreo rápidamente y lo voy a traducir, con el permiso del Ramo Timadei. Dice así: Tania, Amar Rabán Gamliel, dijo el Rabán Gamliel, Pam ajat haiti mealej besfina, berraiti sfina ajat shenishbera. Una vez estuve yendo, estaba en el borde de un paisaje y vi que había un barco que se estaba hundiendo allí en lo lejos del mar. Observé que había un barco que se estaba hundiendo. Se quebró, dice Nishberá, se quebró alguna parte y había comenzado a hundirse. Y dice, de ahí timixtaer el tamil jajam sheba. Y me costó mucho, sufrí mucho el ver que había un Talmid Jajam muy grande que iba en ese barco y que obviamente se iba a morir porque se iba a hundir con el barco. ¿Y quién era ese Rab? Dice, era ni más ni menos que Rabí Akiva. Lo que ocurrió, transmite acá la Gemara, que Shaliti Vayabashá, fui a la orilla y vi que él volvió, salió de las aguas, va Beyashab Bedan Lefanay Bealajá. No solo que vino, se salvó, sino que me empezó a dar un shiur de Torah y de Alajá. Amarti Lobni, Maelja, hijo mío, le dice, ¿qué fue lo que te salvó del barco, de esa situación? ¿Qué es lo que te elevó? Amarli, me dijo, Dafshel Fina Nislamenli, es como si fuera un pedazo de madera del barco, de la estructura del barco, apareció cerca de mí, donde estaba en el agua, y me aferré a él. Y dice, Behol gal begal sheba alay neineti lo berroshi. Cada vez que venía una ola, yo estaba aferrado a ese trozo de madera, y cuando venía una ola, yo ¿qué hacía? Me agachaba, hundía la cabeza, y así iba pasando una ola tras la otra, siempre aferrado a esa madera del barco. Mikan Amru Jajamim, de acá enseñaron los Jajamim, dijeron los Jajamim, y mi abou Reshaim al Adam y enané al Or Rosh. Bueno, acá hay una conclusión de la Gemara, que es obviamente según el Pshat, que si vienen personas malvadas a una persona a atacarlo, que agache la cabeza, que haga eso. Ahora voy a seguir porque esto tiene una segunda parte. La Gemara habla de algo similar que le pasó al propio Rabí Akiva con Rabí Meir. Es una historia casi similar. En realidad la voy a leer directo, así después analizamos las dos juntas. Igual no me pueden decir que no porque en el Zoom vieron que hay ventajas en la época de Corona. El que habla puede hacer y deshacer y nadie le puede decir nada. A los sumos se pueden ir. Dice así, continúa la Gemara en este tratado que le decía de Yevamot 121 Amud Aleph. Tania, Amar Rabí Akiva, Pa Mahata Iti Mealej Basfina. Exactamente lo mismo. Dice, una vez yo estaba yendo en un barco y vi otro barco, Shemetarefet Bayam, que se estaba hundiendo en un maremoto se estaba hundiendo. Veiti Mixtaer el Talmid Jajam Sheba. Y también me dio mucha tristeza, mucho sufrimiento ver que en ese barco yo sabía que había un Talmid Jajam que estaba viajando. ¿Y quién era ese humano? ¿Quién era ese Talmid Jajam? Ni más ni menos que Rabí Meir Balanés. Que Shaliti Lembinat Kaptika va Beyashab Bedan Lefanay Balajá. Cuando llegamos a tierra, vino Rabí Meir y me empezó a enseñar alajá. Es interesante la conducta que tenían nuestros jajamim. En nuestra época, ante una situación así, nos ponemos a charlar en la orilla, tomamos algo juntos, bueno, contame, vení. Acá bajaban y enseguida el contacto, el punto de jibur, de itkashrut, de contacto, es a través de alajá, de la enseñanza, del estudio. Que entonces le empezó a enseñar alajá, y a Marti Lobni Maelja, ¿qué fue lo que te salvó? ¿Cómo fue que te salvaste? ¿Qué es lo que te elevó? Y contesta Marli, Gal Tardani le javeró, le javeró, Achekiani la Yabaya.
una ola me fue llevando a otra, y otra, otra, y otra, otra, y ya llegué a la tierra. Y bueno, sigue la camarada acá. Simplemente paro acá a los efectos del comentario que tenía ganas de compartir con ustedes. Acá hay una primer pregunta que surge, es en el primer episodio, Rabán Gamliel le pregunta a Rabbi Akiva, ¿cómo fue que te salvaste? Y Rabbi Akiva le explica, no, agarré un pedazo de madera y me agarré fuerte y cuando venía la ola me agachaba. La pregunta que se impone es, ¿acaso este es un diálogo entre un salvador, un salvavidas, digamos, que están en las playas, un guardacostas y alguien que viene del mar? Y lo que se le está preguntando es cuál fue la técnica por la que se salvó, o hay algo más profundo. Obviamente que entre Rabban Shimon Gamliel y Rabbi Akiva no van a estar analizando las técnicas de salvataje y si convenía más salir contra la corriente hacia el sur o hacia el este, y si convenía más cuando la ola viene subir a la ola o bajarse, hacer surf. No es ese el diálogo que mantenían por lo menos Rabban Gamliel y Rabbi Akiva, o Rabbi Meir con Rabbi Akiva. Se puede decir que en profundidad lo que le está diciendo Rabban Gamliel a Rabbi Akiva es: enseñame, bamé elja, ¿cómo es que te elevaste? ¿Cuál es el secreto de elevarse en la vida? ¿Cuál es el secreto de elevarse cuando uno está hundiéndose, cuando uno viaja en un barco, en aguas turbulentas, en aguas que a veces empiezan a entrar en el barco, que lo corroen, lo rompen, lo destruyen, y uno tiene que buscar soluciones, tiene que salvarse? Eso es lo que le está preguntando. Bamé el ja. ¿Cómo elevarse en momentos de dificultades? Y lo que le está diciendo Rabbi Akiva de vuelta no es una receta para salvarse en un momento que alguien esté en el agua arrastrado por una corriente. Le está diciendo una enseñanza de vida que yo no por casualidad la cito en esta conversación con ustedes. Intencionalmente lo traigo porque creo que es una de las cosas que yo personalmente he reflexionado, y es lo que dice acá Rabbi Akiva. Cuando venía cada ola, yo me aferraba de algo y bajaba la cabeza. Es decir, muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, tenemos una tendencia natural a pelear contra el problema. Viene la ola y peleamos con la ola, manoteamos la ola, le pegamos, pero la ola no se inmuta ni con nuestros manotazos, ni con nuestros pies, ni con nuestra lucha. Es más, en general las olas vencen a las personas a cansancio y lamentablemente así es como la gente se ahoga. Pero Rabbi Akiva nos enseña algo maravilloso. No luches contra la ola. Agacha la cabeza, aferrándote de algo firme, que obviamente en la alegoría, en la metáfora, ese trozo de madera pueden ser infinidad de cosas en la vida de cada persona. Y las olas pueden ser también infinidades de problemas a las cuales nos podemos ver enfrentados en la vida cotidiana. Entonces, lo que Rabbi Akiva dice muchas veces: no pelees contra la ola, sino que bajá la cabeza y dejá que la ola pase. Y tú seguís para adelante. Pero después viene otra ola y haces lo mismo. Y haces lo mismo hasta que vas a llegar a la orilla. ¿Cuál sería la analogía, aunque pueda resultarles un poco lineal, de esto con la época que estamos viviendo? Es muy difícil luchar contra una pandemia a nivel individual. Uno, a lo máximo, como decíamos al principio, puede usar un tapabocas, puede mantener los 2 metros, puede usar la higiene y cuidarse. Pero en definitiva, más que eso, nosotros no podemos hacer. Delegamos todo eso en los científicos, en los laboratorios. Baruch Hashem, acá en Israel hay varios laboratorios que están muy avanzados, en el resto del mundo también, pero nosotros como individuos personales no podemos hacer más que lo que decíamos recién. Por lo tanto, lo que yo creo en la alegoría que tenemos que hacer es no pelear contra el virus en el sentido de pandemia, de imagen, sino bajar la cabeza, aferrarnos de las cosas que nos hacen bien, que nos dan seguridad, y bajar la cabeza en ese sentido. Sin embargo, en la segunda parte de esta Guemará hay otra estrategia.
porque Rabbi Meir no usa la estrategia que usó Rabbi Akiva. Es más, miren qué interesante que el propio Rabbi Akiva, que tiene la estrategia y la fórmula mágica para salvarse de un barco que se está hundiendo, él va y le pregunta al Rabbi Meir, ¿y cómo hiciste? Es una pregunta absurda en una persona como nosotros, pero una persona de las profundidades de estos jajamín, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Gamliel, no nos debe sorprender, porque ellos son los primeros que nos enseñaron de que el que más sabe, más se da cuenta de que no sabe, y que tiene que aprender, y que tiene siempre de quién aprender. Nicole Melamed Iscalti, de todos mis alumnos o de todas las personas he aprendido algo, así aprendimos. Y este mismo Rabí Akiva, que tenía la fórmula de salvarse, va y le pregunta al Rabí Meir, como si él nunca hubiera estado en una situación similar, ¿cómo hiciste para salvarte? Y Rabí Meir le da su propia fórmula, su propia estrategia, lo cual nos enseña una vez más, Elu Beelu Dibre Elohim Haim. En el judaísmo no hay una verdad a nivel humano. Una vez que Akadosh Baruj Hu entregó la Torá, nos dijo, como dice la Gemara, Lo vayama en mí, salió una voz celestial, Batkol, y cuando querían los jajamim que la solución venga de arriba, salió un Batkol y dijo, no, Lo vayama en mí, la solución está ahora entre los hombres en la tierra. Una vez que la Torá fue dada, la solución tiene que ser buscada con las bases de la Torá por los hombres. Entonces Rabí Meir, enseñándonos esto también de que Shivim Panim la Torá no es una línea, así como la halajá no es una línea, es un margen. Mucha gente en eso comete un error de percepción, piensa que la halajá es una línea. Cuando alguien estudia halajá se da cuenta que la halajá es un margen, tiene un extremo superior o inferior, o derecha o izquierda, pero es un margen muy amplio, y ahí uno puede encontrarse una enormidad de posicionamientos. Basta leer los shooting, los libros de preguntas y respuestas de halajá, para ver que la halajá no es una línea, y el judaísmo no es una línea, es un margen enorme. El judaísmo, ni hablar, la halajá también, pero el judaísmo es mucho más abarcativo. Entonces, Shivim Panim la Torah, hay 70 ángulos de entender la Torah y 70 formas de entenderla, y ni hablar de si esto lo multiplicamos en las dimensiones del Pshat, Remesh, Derash y Sod, y empiezan ahí los matemáticos a hacer las combinaciones de 4 con 10, y bueno, es algo en Sofía, es algo ilimitado. Entonces, volviendo a Rabbi Meir, él dice que su estrategia es que una olita o una ola lo empujaba, él se dejaba empujar por la ola, y esa otra ola lo llevaba a otra, y la otra a otra, hasta que llegó a la orilla. También en esta estrategia de Rabbi Meir, que es diferente a la de Rabbi Akiva, hay un común denominador, y es que él tampoco lucha contra la ola. Él se deja llevar por la ola. Y una ola lo lleva a la otra, y así se salva. Por supuesto que yo no tengo fórmulas mágicas. Como les dije, cada vez busco amigos, y el Ramot y Maraví es uno de ellos, con los cuales compartimos preguntas. Cada vez me gustan más las preguntas que las respuestas. Cuando me encuentro con gente que sabe todo y que uno es muy difícil y los sorprenda, la verdad que como soy 50 plus ya me retiro un poco. El sábelo todo, más en una época como la que estamos viviendo, pienso que bueno, como dicen en Ibrit, lo matimli. Ahora, alguien que me hace una buena pregunta, o a quien yo pueda hacerle una buena pregunta, me encanta. Cada vez quiero estar con gente que me dice, no sé, la verdad que no sé. Admiro más hoy en día el no saber que el pseudo saber. Porque a los 10 minutos nos damos cuenta que el que dice que sabe no sabe nada. Mi padre Alaba Shalom decía, en cuanto a temas de gente que estudia Kabbalah, hay niveles de gente muy profunda que estudia Kabbalah, pero a veces, lamentablemente, yo no lo juzgo, pero hay acercamientos un poco triviales, un poco livianitos, que no estaría mal, porque por algún lado hay que empezar, pero
La mezcla explosiva es, a mi modo de entender, es cuando se da ese abordaje muy livianito y se empieza a dar cátedra, a explicar, como que la persona piensa que ya entendió el mundo, entiende cómo funciona el universo, y eso es una mezcla explosiva, porque ante eso, decía mi padre, el que realmente llegó a niveles profundos de conocimiento de Kabbalah, dice, el que sabe no habla, y el que habla no sabe. Entonces, en estas épocas, yo no tengo la fórmula mágica, como tenían estos jajamim que dijimos, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, de cómo se combate el mar revuelto. Hay quienes se aferrarán y podrán agachar la cabeza y, como se dice en hebreo, lisrom. Muchas veces con los problemas hay que lisrom. Hay que correr y dejarse llevar y no luchar contra la ola. Habrá otros que sí se dejan llevar por la ola, y que una lleva a la otra y llega a tierra. Cada uno encontrará su fórmula. Eh, Simplemente con eso quería cerrar, agradecer porque es un privilegio poder estar hablando y que veo 43 participantes me estén escuchando. Es la verdad que les pido disculpas por haberles hecho esto. Si tienen quejas, las pueden dirigir al Rav Moti Maravi porque él tiene espaldas anchas, y así como ha bancado desde tiempos pretéritos quejas y que uno no le gusta esto y que el otro rabino, sabe que ustedes saben cómo somos los judíos, tenemos alguna dificultad, nos quejamos al Rab. El Rab es el depositario de todas las quejas, así que aquí te aporto una más, se le puede quejar al Rab Maravi. Nos hablaste de Torá, Humadá, de un médico y de esto, y de un shiur, y bueno, mirá, nos dijo cosas que sabemos todos y cosas que pensamos todos. Así que por lo menos les agradezco que las pude decir. Y me gustaría, si ustedes lo consideran, no sé, el Ramaravi, si se puede abrir algún diálogo, alguna reflexión. Por supuesto, David, muchas gracias. Por supuesto que sí se abre el diálogo, porque para eso estamos aquí, para escuchar. Aquí quiero ver en el chat. Eh, eh, Aquí nos está diciendo el señor Yesher desde Colombia, Shalom Rab. Muchas gracias por el shiur. Una pregunta. El vivir en medio de la pandemia, mucha gente paró su vida, se encierran. Otros pensamos que debemos seguir viviendo, manteniendo las precauciones, pero seguir adelante en medio de la ola. Es la pregunta que está diciendo Yesher desde Colombia. Bueno, a mí me gustaría que alguno de los participantes tomara la palabra y intentara responder. Bueno, se abre la discusión, por favor. Quien, quien tiene ganas de romper el fuego, va a callar. Sin vergüenza, ¿eh? Pueden El, hacerlo con una tabla o dejarse llevar por las olas, como ustedes quieran. el hielo ya lo hemos roto, ahora es... Por eso. Abran el micrófono para poder hablar, por favor. Sí, Gracias. yo digo, permiso, David Beraja, una fórmula chiquita que en estos tiempos difíciles hay que tener paciencia. Y descompongo la palabra en paz y ciencia para poder dejarse llevar por las olas y llegar a la orilla. En resumen, seguir viviendo, pero con paz y siguiendo a la ciencia. Ok. Todo. Gracias, David. Placer que estés aquí. Bueno, el placer es mío y bueno. No, le dije David a David Beraja, no a ti. Como hablaste recién del chat, pensé que decías echar, que me estabas No, Hasbe Shalom.
No, no. No, estaba pensando a raíz de lo que dijo mi tocayo David, y de su pregunta muy interesante. Yo creo que no hay alternativa eh, respecto a que tenemos que seguir y tenemos que luchar y que no nos podemos aislar. Quizás la confusión puede ser entre el aislamiento epidemiológico y el aislamiento humano. No hay duda que el aislamiento epidemiológico es una de las recetas y herramientas que tenemos como humanos, como médicos, para parar toda la cadena epidemiológica de contagios. Pero eso no implica que una persona esté aislada. Obviamente el confinamiento en una casa da esa sensación de aislamiento. Las personas mayores lo han vivido particularmente, ¿verdad? Eh, yo creo que más que nunca en esta época, el hacerle jarrab, como ustedes han logrado en este grupo de estudio con el Ramoti Maravi, eh, esas son las herramientas para luchar contra el aislamiento psicológico o afectivo. Pero en ese sentido creo que no es o estar aislado o estar o salir a contagiarse o a contagiar. Mi esposa me dijo, hay una diferencia entre bidut y bdidut. En hebreo puede sonar como juego de palabras. Ajá. Bidud es estar en aislamiento epidemiológico, pero bdidut es estar solo, es estar desconectado. Entonces, quizá en ese juego de palabras, que es mucho más allá que un juego de palabras, esté el secreto. Estar en bidud que no sea estar solo, no estar en bdidut, en aislamiento del resto. Excelente reflexión, la verdad es que no lo había pensado de esa perspectiva, pero es más un tema este, ¿no? Del aislamiento y la soledad, que es cómo poder superarlo, ¿no? Eh, yo quería, para todos, el doctor Ederi dijo algo muy significativo, de todo lo que dijo, todo significativo, pero hay algo de que no es una cuestión cronológica ni etaria, pero yo creo que esto de que yo tengo muchas preguntas es un fenómeno de pocos, ¿no? Porque el afán del ser humano permanentemente es tener la respuesta, tener siempre lo que decirle al otro. Y a veces en el desarrollo de la pregunta, el signo de pregunta es lo que realmente abre compuertas inimaginarias, ¿no? O sea, inimaginables. Entonces yo pienso que siempre el concepto del ishol en hebreo, aparte de preguntar, quiere decir buscar, quiere decir pedir. Porque cuando uno tiene una pregunta, uno está pidiendo algo. En la pregunta está reclamando algo. Como le dice el profeta Micha, Ma Hashem Shoel, ¿no? ¿Qué te pide? Hashem de ti. Entonces, la pregunta siempre genera un pedido. Es que uno está buscando la dimensión humana. Y entonces, en este caso, estos tiempos, obviamente, eh, que son tiempos complejos, bueno, a los que recibimos una educación tan enciclopedista en lo científico, de una u otra manera, que siempre teníamos que tener la respuesta de todo. Y si nos pedía un diagnóstico, teníamos que tener un diagnóstico. Yo digo que hoy es el tiempo de hacer diagnósticos, pero diagnósticos diferenciales. Preguntarnos mucho cuál es verdaderamente el esquema que tenemos que vivir y poder cuestionarnos permanentemente, ¿no? En aras de la convivencia con mi propia esposa, en aras de la convivencia con mis hijos, con mis nietos, con mi familia, con mi comunidad, con mi sociedad, porque al final de cuentas parece ser que todo se ha dispersado. Parece que somos seres no aislados en este caso, o seres que vivimos, hemos preferido la soledad.
Y hay que saber diferenciar mucho entre lo que es el Nishmartem Me'od Lenafshetechem, el poder preservar la salud física y poder fortalecer la salud espiritual, que son dos procesos que caminan de la mano, ¿no? En este tiempo. Por eso es bueno. Aquí hay una pregunta de Jonathan, Shabuato a todos. Creo que mi mazal ahora no es bueno. Nunca puedo ver desde el inicio del show que se debe agradecer a Kadosh Baruj Hu por cada momento que nos da, cada día que nos da, con emuná a puertas de Rosh Hashanah. Si tenemos miedo a la muerte, nunca podremos sentir la vida. Tal vez mi comentario no ayude, pero es lo que pienso y gracias. Bueno, Jonathan, te dejo en manos del doctor Ederi. Quería, a raíz, con tu permiso, Ramoti, Sí, por favor. a raíz de un pasú que comentaste recién, me hiciste acordar de un episodio muy interesante que pasó hace cuestión de un mes. Voy a empezar por el final, en realidad. La pregunta que se impone, tú recién decías, Benishmartem meot lenafshotechem. Traducción libre, cuidaréis mucho de vuestra salud, de vuestra vida. La pregunta que por lo menos a mí se me impone es, ¿es necesario que la Torá le diga a un ser humano que cuide mucho de su vida? ¿No hay Obvio. un instinto de supervivencia que tenemos todos los humanos, que es como tal, es un instinto, por lo tanto no es algo que uno pueda, ni siquiera tenga que pensarlo, tenga que decidirlo? Hay algo que incluso viene desde el mundo animal. El instinto de supervivencia es animal y es también humano. En el caso del humano es muy superior, obviamente, porque también tiene valores. En el animal no hay valores, entonces el animal tiene completamente dominada su vida por lo instintivo. Pero de todas maneras, ese instinto de supervivencia está marcado y grabado en cada ser humano. No es necesario ver la película de Tom Hanks en la isla, para los que la vieron, ¿no? Todo ser humano tiene un instinto básico de supervivencia. Por lo tanto, reitero la pregunta, ¿por qué viene la Torá a decirnos Benishmartem meod lenafshotechem? Más allá de que el contexto del Pshat en ese pasuk es otro. De todas maneras, los Jajamim lo tomaron en remes para aplicarlo en este tema de proteger, que cada uno debe proteger su salud y su vida. Esa es la pregunta que yo muchas veces me planteé. Porque la Torá no viene a enseñarnos cosas que son obvias o que ya estén presentes. Y ahora dije que empezaba por el final, que el final es la pregunta, pero ahora quiero contarles la anécdota que me reafirmó quizá un kibún, como se dice, un sentido de respuesta. Hace cuestión de un mes vi las noticias, estábamos cenando, y a veces no es bueno ver las noticias mientras uno cena porque le cae mal, sobre todo acá en Israel. En Uruguay las noticias eran distintas, se hablaba de fútbol, de algo de música, de algún pozo que había en la calle que lo habían tapado. La verdad que uno podía cenar mirando las noticias, no había ningún inconveniente. Salvo que el equipo de fútbol de uno no le haya ido bien. El resto eran noticias muy, muy, muy potables, vamos a decir. Acá en Israel es distinto. Bueno, y estábamos viendo las noticias y de repente muestran la situación en la ciudad de Bnei Brak, hace cuestión de un mes y medio, y mostraba el periodista, que es un muchacho jaredí, mostraba de que hay mucha gente que se cuida y que usa tapabocas, otros lo usan, como decía yo, en la pera, otros lo usan en la oreja, otros lo usan de bufanda, pero se acercó con el micrófono a una señora que estaba con el tapabocas bien puesto, como tiene que ir tapando la nariz y la boca, y le dice, dígame señora, primero la felicito que veo que usted se cuida y su familia, y ella dice, sí, por supuesto.
Y dígame, por qué se cuidan tanto? Porque fue después de que les hicieron acá el confinamiento, la cuarentena en la ciudad de Bnei Brak. ¿Es por eso que se cuidan tanto? Y ella le dice, no, 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 dice. "No, yo me cuido mucho porque hay un pasú que dice, Benishmartem meotlen afyotehem". Esto es de los silencios que mi tío Alaba Shalom, mi tío Mordejai. Después de contar una cosa así, se podía quedar 30 segundos en silencio, porque es tan fuerte lo que ocurrió, ¿no? Es decir, hay una señora en Bnei Brak que la respuesta que da de por qué usa tapabocas y se cuida es porque hay un pasuk en la Torá que dice Benishmartem meotlen afyotehem. Y ahí dije, uy, ahora quizás entiendo una de las razones por la que la Torá dijo este pasuk. Es tragicómico, ¿no? Es triste. Hay personas que si la Torá no le decía Benishmartem meotlen afyotehem, no usaban el tapabocas. No, si la Torá no dice, no lo usan. No sé si me explico, ¿no? ¿Dónde está ese instinto de supervivencia que va más allá de cualquier... cuando abrimos Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim Betaaretz, ya estamos vivos. Cuando estamos leyendo eso, ya estamos vivos. Estamos leyendo, estamos escuchando. El Benishmartem Meotlen Afyotehem ya está incorporado. Pero bueno, se ve que para algunos es necesario aprender que hay que cuidar la salud y la vida porque dice el pasuk, si no, no. Es verdad, David. Yo pienso que la Sagrada Torá, Kadosh Baruj Hu, no dejó nada en el sobreentendido. Y yo pienso que esa es una de las grandes enseñanzas que podemos tomar aún de esos sabios que mencionaste en la Gemara, que no dejaron nada por sobreentendido. El esfuerzo tiene que hacerse y la persona tiene que tener conciencia. Y en la medida de que, bueno, cuando hablabas de los ejemplos del cerebro, de la mente, del corazón y del hígado, justamente no podemos ser paró en la vida. Y el hombre actúa con el síndrome faraónico, ¿no es cierto? No de Godín, eventualmente, que es tu defensor natural, sino que el síndrome faraónico que es Kaved Lev Paró. De todo lo que es faraón es corazón y hígado y corazón y hígado. Es todo una sola cosa. Porque cerebro no tiene, porque si hubiera tenido cerebro, obviamente hubiera evitado tantas desgracias. Pero bueno, eventualmente el escenario es ese, ¿no? Poder cuidar de cada uno de esos aspectos. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguno quiere participar? Aprovechenlo. Hoy es terapia gratis. Aquí aparece alguien más. Muchas gracias, lindo Sheur, David Beraja. Muchas gracias, David. Bueno, entonces yo voy a dejar la palabra final a nuestro amigo David Ederi, invitarlo, por supuesto, a compartir otro escenario, porque la verdad, de tener tantos participantes un domingo a la noche es una brajá realmente grande, y eso implicaba que bueno, independientemente de todo, las expectativas es siempre aprender, porque la vida es eso. Hay Jochma y hay Jochmat Haim. Hay sabiduría por general y hay sabiduría del vivir. Yo pienso que esta es la aplicación práctica que tenemos hoy aquí, que es esta sabiduría del vivir y de aplicar esa sabiduría del vivir a lo cotidiano, a esas realidades que a veces nos mostrarían en nuestro punto más débil. Y yo te diría, David, que parafraseando a Tolstoy, uno no se cae por ser débil, sino por creerse fuerte, ¿no? Entonces yo pienso que encontrar la debilidad en estos tiempos es lo que verdaderamente nos va a hacer fuertes. Te dejo a ti para cerrar este escenario y agradecerles a todos, Bemet, a todos, un placer que estén aquí, y yo me comprometo a que tengamos otro escenario para compartir con el doctor Ederi. Bueno, yo me quiero despedir, quiero darles una verajá
aprovechando también que está la familia Veraja, este, así que ya tenemos Berajá, ya solo por ese hecho. Eh, una vez escuché el Rab Shmuel Eliau, hijo del Rab, el famoso Rab Mordejai Eliau Zatzal, vino aquí de visita a la ciudad de Modín, donde nosotros vivimos, y dijo lo siguiente, lo digo en nombre de él, dijo, ¿cuál es el secreto para que una persona tenga verajá, que sea bendito? Y él lo dijo en nombre de su papá. Dijo, esto lo podemos aprender de Abraham Avinu. Abraham Avinu, Hashem le dijo, me barejeja Baruch. Todo el que te bendiga va a ser bendecido. Por lo tanto, dice el Rab Eliau, si una persona quiere tener verajá, lo que tiene que hacer es bendecir a otros. Ese es el secreto. Una vez, tengo un libro, perdón que me voy un poquito porque me acordé de algo, una perla que no me la puedo dejar de compartir con ustedes. Encontré un libro en mi casa de un talmid jajam muy grande de la ciudad de Gibraltar, un Rab Aleví, no me acuerdo el nombre de pila, Rab Aleví, y él en la parashá de Balak hizo una pregunta. Pero hizo una pregunta que por su simpleza es la belleza de lo simple. Son esas preguntas simples que tienen una profundidad que atormentan. Es decir, les digo la verdad que después de que escuché esa pregunta me quedé varios días enloquecido por la pregunta y más por la respuesta, en el caso de un Talmid Jajam. Dijo, la pregunta es la siguiente, ¿por qué Balak, en vez de irle a pedir a Bilam, el mago hechicero, que maldiga al pueblo judío, no le pidió que le dé una brajá a él? Miren qué nivel de pregunta. Digo, es una pregunta tan simple, aparenta ser tan sencilla. Es como que uno frota una lámpara como en las películas de Aladín, frota una lámpara y el genio le dice, a ver, pídeme lo que me pida, lo que quieras y te lo concederé. Y el tipo, en vez de pedirle una verajá, le dice, mira, al vecino mío quiero que le revientes la casa, al otro pincharle las gomas del auto, y al otro, no sé, que el equipo de fútbol de él pierda todos los partidos. No, pedí para vos, pedí una verajá en vez de pedir que al otro le vaya mal, ¿verdad? Esa es la pregunta que él dijo. La respuesta es larguísima y tiene que ver con que Balak no tenía zhut para tener verajot, pero bueno, pero me quedo de vuelta, como dije hoy al principio, con la pregunta. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo antes del Rab Eliau, el secreto de tener verajá es dar verajá a otro, porque dice, me barejeja Baruch, el que te dé una bendición a ti va a ser Baruch él. Por lo tanto, yo aprovecho esta fórmula y se las recomiendo también. Cuando uno escucha algo bueno, tiene que compartirlo, ¿verdad? Así como cuando uno escucha, con el Ram Moti Maravi compartimos muchos chistes, tenemos muy buen humor. De la misma manera, cuando uno escucha algo trascendente, hay que compartirlo. La verajá esta que yo les quiero dar a ustedes es que tengan todos una Yaná Tová Umetuká. Cuando decimos Yaná Tová Umetuká, ¿por qué Tová y Metuká? Si ya es Tová, ¿por qué Metuká? Buena y dulce. Porque le pedimos a Dios que lo bueno venga, todo es para bien, todo lo que hace Hashem es para bien, pero que lo bueno venga también por una vía dulce. Por eso Yaná Tová Umetuká, que lo bueno venga por vía dulce y no por vía de problemas. Les deseo a todos que tengan una briut eitaná, una salud fuerte, Amén. que no tengan ninguna enfermedad, ninguna pandemia, ninguna epidemia, ninguna debilidad, ninguna enfermedad, que los que tengan alguna dolencia, que pronto Dios les mande refuá Shelemá, tengan najat de todos los hijos, de toda la familia, que tengan parnasá beshefa, ubenajat. No solo hay que pedir tener una prosperidad económica, sino que también sea con tranquilidad, y no con 10.000 fábricas y 5.000 empleados y 15.000 empresas y 100.000 despidos y 10.000 acciones de la bolsa que se derrumba, sino tener una parnasá benajat, que Dios les dé a todos lo que precisan, y benajat, y Bezrat Hashem, que pronto aparezca la vacuna y que toda esta historia de la pandemia quede registrada en los libros como una época bastante difícil,
pero que nos permitió conocernos un poquito más a nosotros mismos y a nuestra familia. Un abrazo para todos y Shana Tova Umetuka. Muchas gracias. Amén. De Amebarej y Boraj, el que da la bendición sea bendecido también. Manda saludos Elías Cohen, toda Rabá David, en especial al Rab, que es muy querido por nuestra familia Cohen, Tarika, desde Montevideo. Gracias, David. Un abrazo muy grande. Siguen los saludos. Toda la gente está agradeciéndote. Un abrazo muy, muy grande y te comprometo ya a otro encuentro. Ceder. Bueno, Shavuot Tov. salud y bienestar para todos. Chao. Amén. Gracias.